Hola, yo soy la doctora Elena Cornejo. Vengo a hablarles un poco sobre el diagnóstico y la clínica de la diabetes mellitus. Este, Quería empezar mostrando el panorama mundial de la diabetes. Ahora que estamos en época de pandemia, tenemos una epidemia también que es el tema de la diabetes mellitus. Acá vemos la cantidad de diabéticos que hay en todo el mundo, ¿sí? Para el año 2017 había 425 millones de diabéticos y se espera que para el 2045 esta cifra aumente considerablemente. Nuestra Sudamérica no queda exento de todo este problema. De hecho, los países en desarrollo y más pobres son los que se llevan la mayor carga de la diabetes. Así que bueno, como verán, tenemos mucho para diagnosticar. ¿En quién sospechamos una diabetes? ¿Sí? ¿En quién tenemos que pensar fuera de los pacientes en que uno le pide por edad o por control cada 3 años, como recomiendan las guías de hacer la pesquisa? ¿En quién tenemos que sospechar una diabetes? Bueno, en pacientes que tengan síntomas cardinales, ya vamos a ver cuáles son estos, que son hacer mucha pis, tener mucha sed, perder peso, ¿sí? Pacientes de riesgo, ya sea por edad, porque tengan sobrepeso, porque tengan antecedentes familiares de diabetes, padre, madre, hermanos o abuelos, porque sean personas sedentarias o porque tengan otros factores de riesgo, como ser que sean hipertensos o que tengan colesterol alto. En las mujeres embarazadas, ya lo veremos más adelante, pero en toda mujer embarazada hay que descartar una diabetes, ya que el embarazo de por sí es una causa de insulinoresistencia y por ende las mujeres predispuestas desarrollan diabetes. En el tema de los niños, aquellos que tengan dolor abdominal, que hagan mucha pis, que tengan mucha sed, a veces son cuadros que impresionan un abdomen agudo y es porque suelen debutar con las cetocidosis diabéticas. Y muchas veces, bueno, en hallazgos de laboratorio con azúcares un poco elevadas o francamente elevadas, en quien hay que confirmar o descartar esa diabetes. Yo creo que no me presenté cuando comencé la clase. Mi nombre es Elena Cornejo y yo soy médica especialista en medicina interna y hago diabetes. Este, uy, Siguiente diapositiva. Bueno, antes de diagnosticar la diabetes tenemos que saber qué es lo normal, ¿sí? Lo normal es tener una glucemia, perdón, entre 70 y 109 miligramos por decilitro en ayunas, y a las 2 horas poscarga de glucosa, que ya les voy a enseñar cómo se hace, esta debe ser menor a 140. Es decir, que el rango donde se mueve la glucemia en una persona sin diabetes es muy estrecho, ¿sí? Pasa de 70 en los momentos de ayuno o incluso a veces se puede ir más bajo sin que esto sea patológico, hasta 140 después de comer, ¿sí? Ese es el rango de variación, porque la glucosa está estrechamente controlada por múltiples organismos para que no se eleve demasiado y no caiga tampoco. Hay algunos órganos como el cerebro, los glóbulos rojos, que dependen exclusivamente de la glucosa. No admiten otro alimento como combustible, a excepción de los cuerpos cetónicos en estados de emergencia. Entonces, está tan estrechamente regulado que de entre 70 y 140 son los valores normales, pero en ayunas únicamente hasta 109. Y esto es en Argentina, ya que en otros países el valor normal es hasta 99. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acá puse un poco de historia, del sabor de la orina al análisis de sangre. Para el año 1700, Matthew Jobson, un científico, en aquel momento hacían evaporización de la orina y la probaban y veía que había un sabor muy dulce, y esa era la forma de diagnosticar que algo no andaba bien, ¿sí? Viendo el dulzor de la orina. Por el año 1800, ya un poco más avanzado, también era con detección de glucosuria en orina, y a partir de acá se abrió
la era en que los diagnósticos se hacían en laboratorio y con técnicas más sofisticadas. Tuvieron el gran mérito acá para el 1800 de poder diagnosticar que, bueno, que el azúcar estaba elevada en la orina y que esto no era un problema del riñón, sino que seguramente se debía a azúcares elevadas en sangre. Ya para el año 1978, es decir, no tanto tiempo atrás, había 68 formas distintas de diagnosticar la diabetes, es decir, uno, según el criterio que le aplicaban, podía tener o no tener diabetes, ya que no había uniformidad en el diagnóstico de la diabetes. ¿Cómo se diagnostica? Es una forma simple y económica. Tiene que ser siempre con una muestra de sangre venosa en un laboratorio. Nunca se debe hacer con glucómetro y tiras reactivas. Y a veces se necesita una prueba que se denomina prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ya la nombramos anteriormente y enseguida la vamos a explicar cómo se hace. Actualmente, ¿cómo es el diagnóstico de diabetes? El diagnóstico se puede hacer con una glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro más síntomas de diabetes. ¿Cuáles son estos síntomas? Tener mucha sed, tener mucho hambre, perder peso, hacer mucha pis y sentirse cansado. En este caso, cuando el azúcar es mayor a 200, no hace falta confirmar con otra determinación. El solo hecho de tener una glucemia mayor a 200 ya es suficiente para diagnosticar la diabetes. Otra forma de diagnóstico es a través de dos glucemias mayores o iguales a 126 en días diferentes, ¿sí? Esta es una forma muy común de diagnosticar. Siempre que el azúcar está encima, la glucosa está por arriba de 126, hay que confirmarla con una nueva determinación. Esto debe hacerse por la mañana con unas ayunas de 8 horas y con alimentación normal los días previos. La tercera forma de diagnosticar la diabetes en Argentina es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta es una prueba que se realiza con 75 gramos de glucosa que se diluyen en 350 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente. Se le saca sangre al paciente en el minuto cero. Luego se toma la carga esta de glucosa de 75 gramos en 350 de agua en 5 minutos hay que tomarla y se realiza una segunda y última extracción a las 2 horas. No está validado la extracción de la hora, entonces en realidad es una tortura al paciente innecesaria. Y se hace diagnóstico de diabetes si da un valor mayor o igual a 200 a las 2 horas. Para esta determinación es muy importante que el paciente esté haciendo su vida normal los días previos. ¿A qué me refiero? Si uno le dice al paciente, bueno, tengo la sospecha de que tienes diabetes, vamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa para diagnosticarlo o para rechazar esa idea, y el paciente empieza a portarse muy bien, a comer más sano, empieza a no sé, salir a caminar todos los días previos, esta prueba va a dar falsamente negativa. Entonces es importante que el paciente tenga una alimentación habitual los días previos y que no haga más ejercicio que el que está habituado. Bueno, ¿qué pasa en los estadios intermedios? Dijimos que normal era en ayunas de 70 a 109 y que diabetes era por arriba de 126. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Bueno, en los estadios intermedios está la glucemia alterada en ayunas, que es cuando la glucosa da entre 110 y 125 miligramos por decilitro. Ahí se habla de glucosa alterada en ayunas, que no llega a ser diabetes, pero tampoco es una glucemia normal. Dijimos que lo normal era en las 2 horas postcarga que esté por debajo de 140 y que si estaba por arriba de 200 ya era diabetes. Bueno, cuando estamos en el estadio intermedio, en la prueba de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199, ahí estamos hablando de una tolerancia alterada a la glucosa. Estos dos estadios intermedios también son llamados prediabetes, no son una enfermedad, sino que son un factor de riesgo para diabetes y para enfermedad cardiovascular, sobre todo la tolerancia alterada a la glucosa. ¿Por qué no está del todo bien el nombre de prediabetes? Porque prediabetes, primero que es un nombre que asusta porque implica que ya me voy a volver diabético y en realidad hay varios estudios que demuestran que a los 10 años el 50% de los pacientes en estos estadios intermedios progresan hacia diabetes.
el 25% regresa a una tolerancia local a la glucosa normal y un 25% permanece con la tolerancia a la glucosa alterada, que no se hace ni diabético ni vuelve a la normalidad. Es decir, al menos el 50% de los individuos se harán diabéticos en un término de 10 años. Es importante diagnosticar estos estadios glucémicos intermedios porque uno actuando sobre ellos se puede mejorar y prevenir la diabetes. ¿Cómo es esto? Mejorando la actividad física, mejorando el peso si hay sobrepeso, mejorando obviamente la alimentación, y también se puede usar fármacos que están autorizados y avalados para estos estadios intermedios de glucosa. Lo más efectivo es la actividad física y la alimentación sana. El problema es que son difíciles de mantener en el tiempo. Alguien que coma mejor y se mueva más hasta tener azúcares normales y inmediatamente deje y vuelva al anterior, va a volver a alterar sus valores, ¿sí? Este, mm, Sigamos. Bueno, yo veo oscura la parte de arriba, acá está. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ¿qué consideraciones hay que tener? En todo paciente que no tenga síntomas, todo valor debe confirmarse con una segunda determinación en el rango de diabetes, ¿sí? Cuando dijimos hace un ratito que si una persona tenía una glucemia arriba de 200 más síntomas, ya era diagnóstico de diabetes. En realidad, si no tiene síntomas y el azúcar está arriba de 200, ya también es un diagnóstico de diabetes. Pero si no tiene síntomas, toda determinación que no sea de 200 hay que confirmar con un nuevo valor. Si el valor alterado es una glucosa en ayunas mayor a 126, debo repetir esa misma determinación. No tiene sentido que alguien que tiene 130 de glucemia en ayunas y yo quiero confirmar una diabetes que le pida una prueba de tolerancia a la glucosa, ya que es un método mucho más difícil de hacer, que tiene mucha más variabilidad, mucho más engorroso. Si ya tengo una glucemia de ayunas alterada en rango de diabetes, lo mejor es confirmar con esa misma determinación. Entonces, ¿para quién nos queda la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Bueno, este estudio se realiza en los pacientes con glucemias entre 110 y 125, que son los que tienen la glucemia alterada en ayunas. Pero si las personas tienen factores de riesgo, es decir, son obesos o tienen sobrepeso, son sedentarios, son tabaquistas, son hipertensos, tienen antecedentes familiares, ya con glucemias entre 100 y 109 ya debería pedir la prueba de tolerancia a la glucosa, no esperar a que estén en 110. Y es mandatorio realizar la detección de diabetes en toda persona de los estadios intermedios. Si tiene la glucemia alterada en ayunas, como dijimos recién, pediré una PTOG. Si tiene una tolerancia a la glucosa alterada, es decir, que la PTOG le da entre 140 y 199, la tendré que seguir de cerca en el tiempo para ver si termina en una diabetes. Bueno, estos valores diagnósticos de 126 en ayunas o 200 2 horas post prueba de tolerancia a la glucosa no son valores arbitrarios. ¿Por qué? ¿Cómo fue que se llegó a decidir que este valor era diabetes y que por abajo era azúcar normal o intermedia en el caso de que esté arriba de 110? Es porque hubo varios estudios. Tres fueron los más importantes, pero hubo varios estudios que mostraron que por arriba de estos valores se asociaba a un aumento franco de complicaciones de las diabetes, específicamente de la retinopatía. También aumentaban el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero como no son específicas de la diabetes, sino que también lo tienen los pacientes hipertensos o los pacientes con colesterol alto, no se los tuvo en cuenta. Es decir, las personas que tienen unas glucemias por arriba de 126 en ayunas o de 200 en la prueba de tolerancia a la glucosa tienen predicen el riesgo de tener retinopatía y de hecho muchos pacientes al diagnóstico de su diabetes ya tienen retinopatía, es decir que puede llegar a empezar hasta en valores menores. En Argentina no es posible realizar el diagnóstico con la hemoglobina glicosilada. Esta sigla de acá, HbA1c, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada vendría a ser un promedio de la glucosa de los últimos 3 meses.
es la película de la diabetes, así como la glucemia es la foto, cómo está el azúcar en el momento en que el paciente le sacan sangre o se pincha un dedo. La glicosilada es un promedio de los 3 últimos meses. Se mide cuánta glucosa se unió la hemoglobina al glóbulo rojo que circula en sangre durante 3 meses. ¿Qué tanta glicación proteica tiene esa hemoglobina? Entonces el glóbulo rojo pasaría a ser como un testigo de los últimos 3 meses de cómo estuvo la glucosa de ese paciente. En otros países, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6,5, se puede hacer diagnóstico de diabetes. No en Argentina, ya que al no estar estandarizada y usarse distintos métodos, puede ser que en un centro de un valor, en otro, entonces no se puede usar para diabetes. Pero en otros países, como decimos, sí. Y el 6,5 equivale al 200 en la prueba de tolerancia a la glucosa y equivale al 126 de la glucemia en ayunas. Bueno, ahora pasamos a otro diagnóstico que hay que hacer siempre y hay que tenerlo en cuenta. Es la diabetes gestacional. ¿Qué es diabetes gestacional? Es aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. No es lo mismo que una mujer con diabetes que se embaraza. En tal caso será una diabetes pregestacional. Acá son aquellas mujeres que se diagnostica por primera vez en el curso de su embarazo la diabetes. Se debe estudiar a toda mujer embarazada, ya que como explicamos antes, el embarazo por las hormonas que se producen en la placenta es un factor de riesgo para diabetes porque genera insulinoresistencia. Se debe estudiar a toda mujer embarazada, salvo que por consideraciones económicas no se pueda hacer y en tal caso se debe estudiar las mujeres de riesgo. ¿Cuáles son las de riesgo? Bueno, mayores de 31 años, las mujeres somos jóvenes para todos, pero a la hora de tener hijos ya por arriba de 31 años ya es una edad más de riesgo. Mujeres con ovario poliquístico, con aumento excesivo de peso durante el embarazo, que tengan familiares de primer grado con diabetes en su familia, que sean sedentarias, que hayan tenido una diabetes gestacional en un embarazo previo. Son todos factores de riesgo. Entonces, si no se puede hacer a todas las mujeres porque en el lugar o en el medio donde viven no hay la disponibilidad, sí debiera hacerse a aquellas que tienen estos factores de riesgo. ¿Cómo se hace eso? Con una pesquisa en la semana 24 a 28 con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. El diagnóstico se realiza con 2 glucemias en ayunas mayores a 100 en un lapso de 7 días, es decir, repetido antes de los 7 días. Si las dos glucosas son arriba de 100 se diagnostica diabetes, o si lo hago en la semana 24 con la prueba de tolerancia a la glucosa y esta me da mayor a 140 a las 2 horas, también se diagnostica diabetes gestacional. No sé si notaron que los valores de diagnóstico de diabetes en el embarazo son mucho menores que los valores que estábamos hablando en la población no embarazada. En una persona no embarazada, el diagnóstico es con 2 glucemias arriba de 126 y acá el valor es 100. En la prueba de tolerancia a la glucosa fuera del embarazo, el diagnóstico es con una glucemia a las 2 horas arriba de 200 y acá es en 140. ¿Por qué es esto? Ustedes piensen que son dos biologías distintas, la madre y el hijo. Un bebé que se alimenta 24 horas al día para una madre que come intervalos regulares 4 o 5 veces al día. Entonces, el organismo lo que hace es disponer de alimentos constantemente para el bebé, a través de las hormonas que se producen en la placenta. Que haya mayor disponibilidad de nutrientes para el bebé que está en formación. Por eso es que las glucemias de las mujeres embarazadas suelen ser más bajas y se diagnostica diabetes con valores más bajos. La diabetes gestacional ocurre en aquellas mujeres que no pueden suplir la mayor demanda de insulina que genera el embarazo y ante la insulinoresistencia, la hormona de la placenta, generan diabetes, ¿sí? Entonces, la pesquisa en la semana 24 a 28 y ahí se hace cuando la glucosa da por arriba de 140, pero puede suceder que que en el laboratorio del primer trimestre la glucemia venga arriba de 100, entonces no hizo falta que esperar la semana 24 porque ya me vino arriba de 100 en el primer trimestre. Entonces en tal caso le repito en un lapso de 7 días una segunda glucemia en ayunas. Si es mayor a 100 ya lo confirmamos.
Esta es la pesquisa de diabetes gestacional en base a ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, donde está un poco más detallado lo que expliqué recién. Toda embarazada, en la primera consulta se le pide un laboratorio, ¿sí? El laboratorio del primer trimestre. En ese laboratorio siempre debe haber una glucemia. Si esta glucemia en ayunas me viene menor a 100, pero la mujer tiene factores de riesgo de diabetes gestacional, que los hablamos recién, la edad mayor a 31 años, el ovario poliquístico, los antecedentes familiares, sobrepeso, que viene ganando mucho de peso, obesidad previa. En tal caso, no espero hasta la semana 24, le puedo hacer la prueba de tolerancia a la glucosa ahí, porque es una mujer de riesgo para la diabetes gestacional. Y si ya me viene arriba de 140, se diagnostica la diabetes gestacional. Si la glucosa en este momento me viene en la prueba abajo de 140, espero hasta la semana 24-28 para repetirla. Si en esa primera glucemia de la primera consulta la glucosa está por debajo de 100 y no tiene factores de riesgo, aguardo recién hasta la semana 24-28 para hacerle la pesquisa con la prueba de tolerancia a la glucosa. Si en esa primera consulta la glucosa me viene arriba de 100, la repito en 7 días. Si me vuelve a dar arriba de 100, se diagnostica la diabetes gestacional. Si yo la repito en 7 días y si la segunda glucosa me viene de 95, que no puedo diagnosticar una diabetes gestacional, tendría que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. No sé si me explico, es difícil sin tener la gente del otro lado que vaya diciendo si entiende o no entiende. O sea, acá, si yo le hago la glucemia en ayunas, me da 100 y se la repito y me da 98, no es que descarto la diabetes gestacional. En tal caso, sí tendría que hacer la prueba con la pesquisa de la prueba de tolerancia a la glucosa sin esperar a la semana 24, porque estaría perdiéndome muchos meses permitiendo glucosas altas al no estar interviniendo. Si me dio que estaba todo bien en la primera consulta, en la primera glucemia, abajo de 100, bueno, espero entonces en la semana 24. Y ahí es donde a toda mujer le tengo que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, a menos que la haya diagnosticado antes. Y acá es lo mismo, si a las 2 horas post prueba de tolerancia a la glucosa me viene arriba de 140, diagnostico la diabetes gestacional. Si me viene abajo de 140 y la mujer tiene factores de riesgo, se lo repite en la semana 31-33, que si está bajo 140 se descarta y si da por arriba confirma una diabetes gestacional. Si en la semana 24 a 28 me dio una glucosa 2 horas postcarga abajo de 140 y la mujer no tiene factores de riesgo, no hace falta que vuelva a hacer la prueba en la semana 31. Bueno, espero que se haya entendido. Yo no veo bien arriba, ahí está. ¿Qué diagnosticamos? Bueno, la gran mayoría de las veces, le diría que más del 90% de las veces, lo que se diagnostica es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, ¿sí? La diabetes tipo 1 hay un déficit severo de insulina por destrucción de la célula beta mediada en forma autoinmune, y en la diabetes tipo 2 se produce un defecto progresivo de la producción de insulina en un ambiente de insulinoresistencia. Es decir, en este tipo 1 hay un déficit severo y total de insulina y en el tipo 2 hay un déficit relativo parcial para la insulinoresistencia que tenemos. Esto pasa en la gran mayoría de las veces. Pero no siempre se puede clasificar con certeza un paciente con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, porque muchas veces la forma de presentación varía ampliamente. En la diabetes tipo 1 suele ser más fácil porque son cuadros más característicos, más abruptos, más exagerados. Entonces, si uno tiene un paciente que debuta con un cuadro de cetoacidosis, que tiene dolor de panza, que viene perdiendo peso, que está muy deteriorado, que hace pis todo el día, y le hago una glucemia, me viene arriba de 400, de 500, mido cuerpos cetónicos, están elevados, bueno, es un paciente que es casi como obvio, se cae de maduro que tiene diabetes tipo 1, ¿sí? Acá puse que tiene un fenotipo característico porque suelen ser personas flacas, jóvenes, que ya tienen un ambiente de autoinmunidad por familiares con enfermedades autoinmunes como Hashimoto, celiaquía y otros. Se puede confirmar la autoinmunidad con anticuerpos, anti-GAD, ICA, I2A2 u otros y un péptido C bajo.
No siempre, o sea, si bien uno pide los anticuerpos, porque es la forma de ponerle nombre y apellido a la enfermedad, decir uno tiene una diabetes tipo 1, autoinmune con tal anticuerpo positivo, no siempre es necesario, hay unos lugares en que no se puede hacer y si el debut fue tan característico, uno sabe que es una diabetes tipo 1 y que la importancia de diagnosticarla es que va a requerir insulina desde el inicio. Si se puede hacer los anticuerpos, claro que está muy bien. Pero hay un 4% de personas con diabetes tipo 1 que es idiopática y que no se encuentran los anticuerpos. En realidad lo que se cree es que estos anticuerpos que medimos no son los que tienen esos pacientes que entran en ese 4%. En la diabetes tipo 2 en general tiene un inicio lento y progresivo, ¿sí? No suele ser tan abrupto como en la diabetes tipo 1. Entonces, la diabetes tipo 2 es más fácil de confundir o de tener dudas con otros tipos de diabetes, si bien por lejos es la más frecuente de todas las diabetes, se lleva casi que el 80% de todas las personas que tienen diabetes en el mundo. Al tener un inicio lento y progresivo puede pasar desapercibida por muchos años antes de que se haga el diagnóstico. También puede llegar a un momento en que tengan síntomas cardinales como hablamos antes de pérdida de peso, de hacer mucha pis, de tener mucha sed es polidipsia, hacer mucha pis es poliuria, tener mucho hambre es polifagia. Puede ser que tengan ese debut con glucemias elevadas, pero como tienen insulina, como acá arriba ven que dice que hay un defecto en la producción, pero no es total como en la diabetes tipo 1, al tener insulina no hacen cetoacidosis, ¿sí? La presencia de insulina previene la lipólisis, que es la destrucción de los ácidos grasos, que son los que formarían los cuerpos cetónicos. Entonces, una persona con diabetes tipo 2 que tiene todos estos síntomas de diabetes, y una glucemia alta, no suele hacer cetoacidosis porque tienen menos insulina de la que debieran, pero tienen, ¿sí? Y tienen un inicio, bueno, lento y progresivo. Entonces, existen cuadros infrecuentes de diabetes con clínica y bioquímica que confunden y hay que pensar en ellos cuando exista una glucosa alta, pero que no se pueda ubicar en las clases habituales, ¿sí? Si bien la gran mayoría de las personas con diabetes se pueden clasificar como personas con diabetes tipo 1 o personas con diabetes tipo 2, sería una exageración decir que todos van ahí. Entonces, cuando tengo un paciente que tiene un cuadro infrecuente, una clínica, una glucosa, una bioquímica con una glucosa que está en los valores de diagnóstico, ¿sí? Por arriba de 126 o por arriba de 200, pero que la clínica no es característica para la diabetes tipo 2 o porque tiene un fenotipo distinto, es decir, pareciera ser una diabetes tipo 2, pero la persona es muy flaca, entonces uno tiene dudas. Bueno, ahí es cuando tengo que pensar y afilar el lápiz para buscar otro tipo de diabetes. Así pueden ser los MODI. Los MODI son unas diabetes monogénicas de herencia mendeliana, pueden ser LADA, los LADA son diabetes autoinmune en el adulto, puede ser inducida por drogas o tóxicos, pueden ser por enfermedades del páncreas exócrino, pacientes con pancreatitis crónica o por múltiples pancreatitis aguda de repetición que redujeron la cantidad de tejido pancreático funcionante por fibrosis quística, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia del diagnóstico de estos tipos diferentes de diabetes? Es que hay tratamientos dirigidos, sobre todo en el caso de los MODI. Paciente MODI 2, por ejemplo, que los más comunes en Argentina son el MODI 2 y el MODI 3, que se llevan más del 70% de este tipo de diabetes. El MODI 2 tiene unas glucemias por fuera del rango de normalidad, o sea, dentro del rango de diabetes, pero que no suelen progresar a lo largo de la vida. Es por un déficit de la glucoquinasa, una enzima que está dentro del hepatocito y que no requieren tratamiento. Entonces, si uno diagnostica un MODI 2, es muy importante porque nos evitamos de tratar ese paciente, ¿sí? Obviamente, si esa persona después se vuelve obesa y sedentaria, tiene igual riesgo de hacer diabetes tipo 2, ¿sí? A pesar de que tenga un MODI, pero si tiene únicamente MODI, no habría falta tratarlo. El MODI 3, por ejemplo, que es otro de los MODIs más comunes en Argentina, ese MODI tiene la característica que responden muy bien al tratamiento con sulfonilureas. Entonces,
con estos dos ejemplos que di, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y de que no es una diabetes tipo 2 porque se puede tratar de una forma más sencilla, como puede ser con sulfonilureas. Los diagnósticos de MODY, por ejemplo, se hacen a través de estudios genéticos que en la Argentina se hacen en el Hospital de Clínicas. Bueno, entonces esto es lo que estábamos charlando recién. Muchas veces sabemos esto, tiene diabetes seguro, pero ¿cuál diabetes tiene? Bueno, los MODY son pacientes jóvenes que tienen una fuerte influencia familiar uniparental, es decir, heredan de padre o madre este defecto genético porque es monogénica por un solo gen alterado, tiene una herencia mendeliana, entonces suele haber una persona con diabetes que cuando se empieza a estudiar para arriba, tiene el padre con diabetes, el abuelo paterno con diabetes, hermanos de ese padre, o sea, de la misma línea parental, muchas personas con diabetes. No tienen estigmas de insulinoresistencia, es decir, no tienen acantosis nigricans acá en el cuello o en las axilas, no tienen sobrepeso, ¿sí? Y si se miden los anticuerpos, son negativos. Entonces, es importante sospecharlo por esto que dijimos que tiene tratamientos especiales. El LADA es una diabetes autoinmune muy frecuente que se da en personas mayores a 30 años, que pueden ser tener sobrepeso o tener un peso normal, que tienen autoanticuerpos positivos, sobre todo el anti-GAT, que tienen un péptido C tendiente abajo y se relacionan, como toda enfermedad autoinmune, con otras enfermedades autoinmunes. Y bueno, en realidad cuando pienso en MODY o en LADA, en realidad es cuando estoy tratando de discernir si es un diabético tipo 2 o si tiene un LADA o si tiene un MODY. En realidad diabético está mal dicho, es una persona con diabetes porque no es lo que caracteriza a esa persona su enfermedad. Como dijimos antes, lo más frecuente de todo es tener una diabetes tipo 2, ¿sí? Porque es lo más prevalente. Y también suele haber antecedentes familiares, pero pueden ser de distintos lado materno-paterno y se asocia invariablemente a sobrepeso, obesidad, sedentarismo, bueno, todos factores de riesgo de insulinoresistencia. Bueno, ¿cómo es la clínica de la diabetes? Ante todo hay que tener en cuenta, sacando la diabetes tipo 1 de lado, que tiene una clínica en su debut muy espectacular, muy alarmante, la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Tanto antes de diagnosticarla como cuando se diagnostica. Y eso es lo que la hace peligrosa, porque si el paciente no se siente mal, ¿para qué va a consultar? Una vez que consulta y le diagnostican que tiene diabetes, no se siente mucho mejor cuando empieza a tomar la medicación y si se le acaban las pastillas y no va a su médico a buscar la receta, no se siente mal, entonces eso es lo que la hace peligrosa porque puede pasar mucho tiempo sin tratarla o ignorando a su diabetes porque no le molesta, no le duele, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando la diabetes presenta síntomas es cuando los azúcares o las glucosas están en valores muy altos. Entonces empiezan a tener poliuria, que es la emisión de mucho volumen de orina, que hace que se levanten de noche 3, 4, 5 veces, que tengan polidipsia, es decir, mucha sed, que el paciente a veces lo simplifica pensando hago mucha pis porque tomo mucha agua y no lo asocia con otro tema por detrás que es la glucosa alta. En realidad el riñón tiene un umbral renal para la glucosa de 180. Cuando la glucemia se eleva de 180 es como si abriera el peaje, la deja salir, pero un paciente no puede ir y hacer azúcar en el inodoro, entonces tiene que disolver esa glucosa con agua y por eso es que hace mucho pis. Y como hace mucha pis se deshidrata y tiene mucha sed. Entonces ahí va la poliuria y polidipsia. Y empiezan a perder peso porque ¿qué es lo que les pasa? Tienen un exceso de glucosa en la sangre, pero las células están muertas de hambre. Entonces empieza a haber catabolismo, o sea, se empieza a consumir el propio organismo porque están demandando energía. Al haber déficit de insulina, ya sea total con la diabetes tipo 1 o parcial con la diabetes tipo 2, al haber déficit de insulina, no entra la glucosa dentro de las células. Imagínense las arterias como si fueran unas calles y las células como si fueran las casitas. Entonces, las calles están llenas de glucosa, pero las casitas están vacías.
La insulina es la llave que abre esas casitas para que entre la glucosa. Si no hay la llave, porque hay diabetes tipo 1, o hay poca, y para colmo con signo de resistencia que anda mal esa llave, las calles están llenas de glucosa, pero las casas vacías. Entonces estas células con estas casas vacías piden energía y se empiezan a consumir el propio organismo y por eso es que hay pérdida de peso. Esa pérdida de peso también genera polifagia, que es mucho hambre. Entonces son personas que pierden peso a pesar de comer mucho, pueden tener visión borrosa. Esto es porque el cristalino, que es el lente que está dentro del ojo, también tiene un valor muy elevado de glucosa y eso altera su refracción. Hay mareos, hay cansancio, hay debilidad, ¿sí? Y esto suele ser en momentos agudos, ¿sí? Que después se tratan, una vez que uno se instala el tratamiento y mejoran los valores de glucemia, cede la poliuria, por ende cede la polidipsia y se detiene la pérdida de peso, ¿sí? Y los síntomas pasan a ser lo de las complicaciones. Hay que tener en cuenta que la cetoacidosis diabética no es una complicación de la diabetes, sino que es la evolución natural de la diabetes sin tratamiento, ¿sí? Si un paciente con diabetes tipo 1 no se trata, entra en cetoacidosis diabética, pero no es una complicación, es la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? En los síntomas, las complicaciones, la más frecuente es la neuropatía periférica, porque es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes y más prevalentes en los pacientes con diabetes. La forma más común de presentación es el dolor en bota y en guante a predominio nocturno. Tienen dolor en las manos hasta medio brazo y en las piernas hasta abajo de la rodilla. Suelen empezar por las piernas y después por las manos, por eso se llama en bota y en guante. Suele ser un dolor a predominio nocturno y que mejora cuando empiezan a deambular. Esa es la forma más característica, más común. Pero hay pacientes que tienen hipoestesia o anestesia, que tienen parestesias, o el hormigueo. Esta foto está muy buena, que se ven como hormiguitas en los pies de los pacientes que tienen esta sensación que les caminara algo todo el tiempo. Pueden sentir frío, pueden sentir pinchazos, como se ve acá. Otras formas de neuropatía son la autonómica, que a nivel cardíaco, por ejemplo, se manifiesta con taquicardia de reposo, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, hipotensión ortostática, que se marean porque les baja la presión al incorporarse, con infartos silenciosos. Puede haber neuropatía autonómica a nivel del tubo digestivo, con diarrea o constipación, con saciedad precoz por la gastroparesia, ¿sí? Entre los síntomas más comunes. Este, bueno, y para ir terminando vamos a hablar del examen físico de la persona con diabetes, el cual es muy importante porque hay mucha información tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las personas con diabetes. En la apariencia general puedo ver si la persona está en un buen estado general o no, si luce deshidratado, si tiene, explorando la piel, puedo ver si tiene acantosis nigricans, que se da en las arruguitas de acá del cuello, se ven que se tiñen de negro, ¿sí? Y salen pequeñas verruguitas, eso es la acantosis nigricans. Debo ver el peso, la talla y relacionarlos en el índice de masa corporal, que suele haber sobrepeso u obesidad. Hay que medir la presión en cada consulta, ya que la presión alta se asocia a la diabetes. Suelen enfermedades que suelen ir juntas en el síndrome metabólico, glucosa alta, presión alta, colesterol alto, y la cintura, ¿sí? La circunferencia de cintura también hay que medirla periódicamente. En las mujeres es normal hasta 88 y en los hombres hasta 102. Por arriba de eso, diagnostica la obesidad abdominal o la adiposidad central, que es de riesgo para diabetes. Habrán visto que hay gente que tiene una distribución de la grasa a nivel de la cola y se les dice que son como manzanas, como peras, y otros que tienen la distribución a nivel abdominal y se dice que son como manzanas. Tener la obesidad central a nivel de la cintura es un factor de riesgo para diabetes y todas las enfermedades de metabolismo, y no así tenerlo en la cadera y en la cola, ¿sí? Si uno pudiera elegir, tendría que elegir ser más como una pera que como una manzana, si pudiéramos elegirlo. Y otro examen importante, además del cardiovascular, de escuchar el corazón, escuchar los pulmones, es el examen de los pies, ¿sí? El examen de los pies
tiene que ser mínimamente anual. Pero si una persona tiene ya factores de riesgo o en un examen previo ya vi que tenía lesiones en el pie o que tiene alteración de la vascularización porque además está vaquista y sé que tiene malas arterias o que ya ha tenido una úlcera previamente, ahí los controles se van achicando de 6 meses a 3 meses, pero mínimamente anual en una persona sana, de pies sanos, y cada 3 meses en alguien que ya haya sufrido alguna vez una amputación o que tenga heridas o lesiones en los pies. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? La piel y las faneras. Faneras son las uñas y los pelos. En la piel hay que ver si está la piel seca o está bien hidratada. La hiperkeratosis se llama cuando la piel está resecada, que se pone blanca, sobre todo en la zona del talón. En las faneras puedo ver si hay pérdida del vello en el pie y en la pierna, ¿sí? La pérdida de vello habla de la neuropatía, si hay sudoración normal en los pies o no. En la neuropatía también se altera la sudoración de los miembros inferiores. Tocar los pulsos, el pulso pedio, ¿sí? Que el pulso pedio es muy importante, como los pulsos tibiales posteriores y los popliteos. Voy de abajo hacia arriba subiendo, ¿sí? Si el pulso es débil o no lo encuentro, hay que ir a buscar más arriba donde está la obstrucción y pedir un Doppler si hace falta, con el índice brazo-tobillo. En las uñas hay que ver si están bien cortadas, si hay onicomicosis, si hay micosis entre los dedos, ¿sí? Y de paso uno ahí le tiene que enseñar cómo lavarlo, cómo higienizar los pies, cómo secar entre los dedos para evitar que se formen los hongos entre los dedos, ¿sí? Y después hay algunos instrumentos básicos que está bueno tener en el consultorio que sirven para valorar la protección del pie. ¿Estos cuáles son? El diapasón, que es que emite una frecuencia determinada cuando uno lo activa, y lo pone sobre el dedo, sobre la falange, tercer falange del hallux de los pies. Uno le pregunta al paciente, el diapasón vibra, ¿sí? A una frecuencia determinada, que uno lo siente en la mano. Entonces, cuando uno se lo apoya al paciente sobre el dedo gordo y le dice al paciente que le avise cuando deje de vibrar. Si cuando el paciente dice ya no vibra más, uno siente que por 10 segundos sigue vibrando el diapasón, quiere decir que tiene alterada la palestesia o la sensación vibratoria. El monofilamento es este dispositivo que tiene un pelito que debe curvarse durante 3 segundos en 4 sitios del pie, ¿sí? Suele ser en el dedo gordo y debajo del 3 metatarsianos, y el paciente tiene que decir si siente o no lo siente con los ojos cerrados y dónde lo estoy tocando, ¿sí? Eso, si el monofilamento está alterado, habla de que el paciente perdió los signos de protección del pie, es decir, se puede estar lastimando el pie y como no va a sentir dolor, no va a tomar una conducta para evitar que se siga dañando el pie. Lo mismo con los reflejos osteotendidosos, ¿sí? A nivel acá rotuliano o el aquiliano también hay que tomar, y se puede tener por último frío-calor, que son unos palitos que no puse en la foto, que de un lado tienen metal y del otro lado tienen madera o plástico, entonces tienen distinta temperatura. Esto es lo mínimo que se debe hacer. La inspección general del pie, de ver si está seco o no, que es la hiperkeratosis, cómo están las uñas, si están bien o mal cortadas, si tienen hongos, los pulsos y estas otras cosas. Bueno, con esto terminamos. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa se pueden contactar. Muchas gracias.